Bienvenidos a esta nueva explicación. El día de hoy les voy a contar el por qué al final de la construcción de muchas casas estas quedan torcidas. Por torcidas me refiero a la situación en la que vistas en planta, es decir, hagan de cuenta que las ven desde arriba, pues básicamente no se puede apreciar lo que vendría siendo un rectángulo o un cuadrado perfectamente hechos, sino que más bien se apreciaría una figura más bien como un rombo o un paralelogramo o simplemente un polígono irregular de 4 lados que pretende ser o un cuadrado o un rectángulo, pues según las necesidades de la construcción. Bueno, pues primero que todo, para que entren en contexto, les voy a explicar que, bueno, básicamente para la construcción de una casa se busca de que, por lo general, no siempre, pero por lo general, se busca que esta esté conformada pues por un cuadrado o por un rectángulo vistas desde arriba, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pues bueno, les digo que por lo general, porque pues ustedes han visto que hay casas que quizá tienen su cochera al lado y bueno, diferentes historias que no vamos a tocar pues como tal en este video, sino que más bien vamos a conformarnos o vamos a explicar más bien, qué pena, con una casa normalita, ¿sí? Un lote rectangular o cuadrado según sus medidas y que esta pues básicamente esté destinada para la construcción de una vivienda. Entonces, primero que todo, ¿qué ocurre acá o cuál es la situación preocupante? Bueno, preocupante es mucho decir, pero ¿cuál es la situación acá? Bueno, pues básicamente imaginen la siguiente situación. Si ustedes quisieran dibujar un cuadrado, ¿cómo lo harían? Primero que todo, si ustedes lo hicieran en algún software o algún programa, como lo llamen, como AutoCAD, SketchUp, incluso Paint, dibujar un cuadrado pues puede ser algo bastante sencillo o un rectángulo es bastante sencillo, ¿listo? Si ustedes lo quisieran dibujar en papel, lo más probable es que usaran la misma cuadrícula de las hojas, bien sea de un cuaderno o de un papel milimetrado, para hacer dicho dibujo y sería algo bastante sencillo. Pero imaginen la siguiente situación. Ustedes tienen una hoja blanca o en lugar de una hoja blanca estarían en el terreno ya como tal, en el lote. ¿Cómo harían ustedes para hacer perfectamente el cuadrado o el rectángulo? Bueno, pues esta situación es bastante curiosa. No es nada del otro mundo, ¿sí? Pero pues es una pequeña curiosidad, ¿sí? O sea, como siempre, si ustedes quizá estudian, no sé, medicina, pues quizá esto que yo les explico les diga, ah, pues sí, eso es algo bastante sencillo, ¿sí? Pero pues digamos que como no es algo de lo que uno pues se esté preguntando todo el tiempo, pues no siempre es tan obvio, ¿sí? Entonces, ¿ustedes cómo harían para dibujar perfectamente un cuadrado si no tuvieran, primero que todo, transportador? ¿Por qué? Porque es que en la construcción de una casa no se tienen reglas, no se tienen transportadores, sino que simplemente se tiene pues la cinta métrica o el flexómetro, como lo llamen, y quizá pues también cuerdas y herramientas ya de construcción como tal, ¿sí? Pero herramientas del colegio, o sea, transportadores, reglas, por aquí, por allá, o sea, ese tipo de útiles escolares pues no se usan ya en la construcción de una casa, en una obra. Entonces, pues ojalá, espero que estén haciendo al menos el ejercicio de imaginarse la situación. Bueno, ¿cómo pueden hacer o cómo pueden dibujar un cuadrado en una hoja blanca? Imaginen primero esta situación. Si cuentan únicamente quizá con el lápiz, con una regla, con un metro, según la situación, y si acaso con un compás. Entonces, quizá ya imaginárselo sea un poco diferente, ¿sí? Si no se tiene quizá esa cuadrícula, esa guía, que muchas veces nos facilita el trabajo cuando estamos trabajando pues en papel o en algún software, que uno simplemente le da a dibujar cuadrado y ya. Entonces, aquí quizá ya viene la primera complicación para algunos, pero esto es algo bastante simple, algo bastante sencillo de resolver. Entonces, les mencioné el compás, ¿sí o no? Pero entonces ustedes me dirán, bueno, pero no me está diciendo que en una obra no existen estas cosas. O sea, ¿cómo se supone que yo voy a llevar un compás? Y más que todo un compás de ese tamaño para trazar lo que serían los cuartos o demás. Entonces, pues hagan de cuenta que en la obra no se usaría el compás, se usarían unas cuerdas, ¿sí? Unas simples cuerdas. Entonces, imagínense la situación. O sea, si ustedes lo van a hacer en papel, hagan de cuenta que el compás haría el papel de la cuerda en la obra. Bueno, y pues con tanta cosa, entonces, ¿cómo sería esto? Fácil, se llama usar el teorema de Pitágoras. Entonces, ustedes se dirán, bueno, pero el teorema de Pitágoras, listo, chévere que exista, pero ¿cómo podemos usarlo acá? Entonces, primero que todo, entiendan la siguiente situación. No sé si les mencioné ya, pero la persona que quizás esté encargando de estas, o la persona que se encarga más bien de este tipo de construcciones, pues por lo general es el mismo obrero, ¿listo? Que no siempre quizá tiene los mejores conocimientos en matemáticas. Y no quiero decir esto quizá de manera despectiva o intentando ofenderlo, sino que me refiero a esta situación en la que quizá no tienen quizá estos conocimientos, como por ejemplo lo que es el teorema de Pitágoras, resolver ecuaciones o cosas así como por ese estilo. Aunque, si ustedes me preguntan, muy posiblemente estas personas sepan multiplicar hasta mejor que yo y muchos ingenieros que conozco. Así que pues respetico también con estas personas, ¿no? Pero no, o sea, me refiero más bien a que, por ejemplo, o sea, usted no le puede llegar a un maestro, lo más probable, y decirle, no, mire, haga el teorema de Pitágoras, porque muy posiblemente pues no lo sepa hacer, ¿sí? Pero pues si sabe hacer otras cosas ya está mejor que uno, ¿no? Entonces pues respetico ahí.
Pero bueno, entonces volviendo al caso, a lo que nos concierne es que usando el teorema de Pitágoras se puede dibujar lo que es un cuadrado bien hecho o un rectángulo bien hecho. ¿Por qué? Porque el error, por lo general que se comete, es entender que un cuadrado es una figura que tiene 4 lados y que los 4 lados miden lo mismo. Ese es el primer error. ¿Por qué? Porque es que también existen los rombos. Los rombos es esta figura que ustedes pueden ver acá. ¿Listo? Hagan de cuenta que es como un cuadrado como medio aplastado, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Tiene 4 lados, los 4 lados miden lo mismo, pero como ustedes pueden ver, un cuadrado no es. ¿Listo? Y por otro lado está la parte de los rectángulos. ¿Listo? Ellos entienden, por lo general, que un rectángulo es una figura de 4 lados que tiene 2 lados opuestos que miden lo mismo y los otros 2 lados opuestos también miden lo mismo. Hagan cuenta del tablero que está detrás mío. Eso es un rectángulo. Y esto es un rectángulo, ¿sí? Pero por definición quizá le falte algo. ¿Por qué? Porque es que también existen los paralelogramos. Un paralelogramo es un rectángulo pero torcidito para un lado. Ya, es eso. ¿Listo? Como el que están viendo ahora. Y en el caso más extremo, digámoslo así, simplemente no se busca ni que sea un cuadrado ni que sea un rectángulo con unas medidas, ¿sí? Al menos hacer el intento, sino que simplemente se vea algo parecido a un cuadrado, ¿sí? O a un rectángulo. Y esto pues a ojo se hace, por lo general, ¿sí? Pero esto ya es en casos muy extremos, ¿sí? Y se hace una figura pues irregular que parezca un cuadrado o un rectángulo según pues la necesidad de la habitación o del cuarto al que se quiera destinar pues el espacio. ¿Listo? Bueno, pero con tanta explicación muy posiblemente algunos de ustedes estarán preguntando, bueno, pero muy chévere las definiciones y todo eso y muy chévere entenderlo, pero entonces, ¿cómo podemos hacerlo si no tenemos las herramientas, como les mencioné anteriormente? Y cómo podemos llevar esto tan chévere que se ve en el tablero o en las explicaciones, cómo podemos llevarlo al terreno. ¿Listo? Y hay que saber extrapolar este tipo de cosas. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos usar el teorema de Pitágoras en beneficio de la construcción de una casa? O básicamente en el replanteo de los cuartos. ¿Qué es el replanteo? El replanteo, hagan de cuenta que es como dibujar el plano de la casa en el terreno, ya con cuerditas y todo bien chévere. ¿Listo? Hagan de cuenta. Entonces, pues primero que todo nosotros tenemos el lote, ¿sí o no? Nosotros tenemos nuestro lote y ya tendremos más o menos la disposición de cuál sería pues el espacio designado de este lote. Y básicamente pues cuando nosotros hayamos trazado quizá el primer lado, que es por donde se empiece, pues básicamente ahí ya empezamos a usar lo que es. Lo que yo voy a explicarles acá, pues básicamente se empieza a trazar, pero con cuerdas, ¿listo? Y ya les voy a explicar cómo. Bueno, pero primero que todo entonces veamos cuál es la diferencia primordial que existe y por qué no podemos medir o no podemos asumir que una figura geométrica de 4 lados iguales es un cuadrado. ¿Listo? ¿Cuál es la gran diferencia entre el cuadrado y el rombo que los hace pues tan radicalmente diferentes? Pues bueno, existen dos principales. La primera son las diagonales. ¿Listo? Las dos diagonales del cuadrado van a medir lo mismo, tanto para el cuadrado como para el rectángulo. Pero para el rombo y el paralelogramo pues no van a medir lo mismo las diagonales. Asimismo los ángulos internos. Pero no nos metamos con los ángulos por ahorita, ¿listo? Los ángulos no nos interesan más que todo las diagonales. Entonces, hagan de cuenta, si ustedes toman un cuadrado y le trazan una diagonal, ¿qué van a obtener? Van a obtener dos triángulos, ¿sí o no? Dos triángulos rectángulos, ¿listo? Y si ustedes recuerdan, el teorema de Pitágoras nos permite pues básicamente tomar o hallar cuáles son las medidas de un triángulo rectángulo, ¿ok? Y pues básicamente según las necesidades de la construcción, por ejemplo, si se busca que la habitación sea de 3 por 3 metros, pues nosotros vamos a hallar cuál sería la diagonal, ¿sí? Si los dos lados de este cuadrado, bueno, los 4 lados de este cuadrado miden 3 metros, ¿cuál sería la longitud de la diagonal? O sea, según el teorema de Pitágoras y según pues la teoría, solo puede haber una medida para esta diagonal y que me permita que esto sea un cuadrado pues bien hecho. Pues básicamente lo que se debería hacer es esto, ¿ok? Entonces, se van a trazar, primero que todo, cuál sería el lugar en el que estaría pues la primera pared, por ejemplo, de un cuarto como tal, y para determinar cuál sería la dirección o cuál sería la posición correcta de la segunda pared, pues no vamos a simplemente tomar la medida de esta pared, digamos de 3 metros y ya, sino que también vamos a hacer que coincida con la diagonal, ¿listo? Y la diagonal pues básicamente solamente se usará como referencia de cuál sería quizá
la posición correcta del segundo muro. Y una vez que se tengan definidos cuáles serían las posiciones del primero y del segundo muro, pues básicamente ya se hace mucho más fácil dibujar cuál sería la posición del tercer y cuarto muro. Se usa el mismo principio que el que se usó para dibujar el segundo muro. Es decir, nos vamos a ubicar en la diagonal, ¿listo? En la hipotenusa, como la quieran llamar. Y a partir de sus dos extremos vamos a ubicar o vamos a hacer coincidir los otros dos muros, ¿listo? Los dos muros que nos hacen falta. Y en el punto que coincida, pues esa sería nuestra última esquina. Y pues básicamente haciendo uso de los triángulos vamos a poder dibujar un cuadrado o un rectángulo bien hecho. Hay quienes dicen que el triángulo es el mejor amigo del ingeniero y pues es cierto, ya que pues es la figura geométrica quizá más usada para los ingenieros, al menos civiles. ¿Listo? Y ya, esta sería básicamente la idea. Pues cabe recalcar que este problema pues se ve más que todo, como les mencioné al principio, en casas pues quizá de estratos 1, 2 y 3 que hayan sido pues quizá construidas por el mismo maestro. ¿Listo? O sea, que hayan sido construidas y hayan sido quizá calculadas o todo lo que tenga que ver con números haya sido pues hecho por el mismo maestro. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Básicamente ocurre esto, que no es quizá el problema más grave que podría pues tener una casa, ¿sí? Más que un tema estético, teniendo en cuenta que pues básicamente para la organización de muebles sería algo bastante complicado. Bueno, no sería algo bastante complicado, sino que podría ser quizá un poquito incómodo en algunos casos, ¿sí? Ya que quizá no se podría aprovechar el espacio total de la habitación o los muebles quedarían quizá un poco torcidos entre sí, y pues básicamente esto no es que siempre sea del agrado de las personas, ¿listo? Entonces pues hay que tratar quizá de evitar esto. Y lo otro es que quizá pues, bueno, ya hablando un poquito más serios, pues básicamente a nivel sismo resistente quizá también sea lo más óptimo que la casa sea o bien rectangular o bien cuadrada, ¿listo? Pero pues esos ya son temas un poquito más complicados para el tipo de video que espero o que tengo la intención de hacer. Entonces pues básicamente la mayor complicación acá, aunque pues yo lo expliqué de una manera muy exagerada, es que habrían espacios desperdiciados o habrían muchos muebles torcidos. Ese sería quizá pues la mayor o el mayor inconveniente con respecto a esto, que quizás si se quisiera por ejemplo enchapar, colocar baldosas o eso, pues básicamente habrían mayores desperdicios de material en algunas ocasiones debido a los tipos de cortes que se tendrían que hacer para pues ocupar todo el espacio del piso, del suelo, para pues poder realizar todo el enchape. Y pues básicamente eso, o sea, lo más notorio es que pues los muebles o quedarían torcidos o quizá la casa, si ya es un caso muy exagerado, pues se podría ver quizá no del agrado de los propietarios. Y lo otro es que pues básicamente la habitación se podría sentir más chica de lo que en realidad es, por lo que les digo, que quizá habría que dejar espacio detrás de los muebles, detrás de la cama y todo eso, para poderla quizá colocar lo más simétrica posible, pues hablando respecto a los muebles, ¿sí? Poderlos colocar lo más simétricos posible. Y este pues vendría siendo uno de los problemas pues más comunes con respecto a la construcción de casas de estratos pues 1, 2 y 3, más que todo que no hayan tenido pues la supervisión de algún ingeniero civil o de algún arquitecto. Y sin ser más, les agradezco mucho por haber visto este video, espero que les haya gustado la explicación, espero que les haya parecido curioso y pues espero que me digan si les parece interesante, si les parece chévere que haga este tipo de videos, ¿sí? Ya no tanto las típicas explicaciones muy técnicas que les puede servir para la solución de sus exámenes, que voy a seguir haciendo estos videos, sino quizá un poco de cosas más amenas, ¿sí? Que incluso si ustedes no estudian estos temas de la construcción, quizá les parezca algo curioso y quizá pues algo interesante de aprender, así no se vayan a ser profesionales en esta área. Les agradezco mucho y pues espero que den like a este video y se suscriban a mi canal. Sin ser más, espero que todos ustedes estén muy bien.